Muy bien. Em, Hermanos, la semana pasada la clase forzosamente fue en forma virtual, no por Zoom, por un compromiso familiar que tenía, pero al fin de esta clase podemos tomar preguntas sobre la clase anterior si quieren, si algo quedó pendiente sobre la versión de Reina Valera, la base textual, de repente podemos conversar al fin de esta clase. Pero el día de hoy queremos avanzar un poco más eh, para compartirles la pantalla aquí. Muy bien. Em, lo que queremos hacer ahora es estudiar el desarrollo de la crítica textual desde el siglo XVII hasta la actualidad. Es decir, desde el tiempo en que en la Reforma Protestante se produjo el texto que fue la base para la traducción al inglés y al español. ¿Qué ha pasado con el análisis de los textos originales en hebreo y en griego desde esa fecha hasta la actualidad? Obviamente es un tema muy amplio porque abarca tantos siglos y solo voy a poder puntualizar algunos de los referentes estudiosos de ese tiempo, animándoles a ustedes, una vez que tienen un concepto global de lo que ha pasado, podrán empezar a estudiar un poco más por sí mismos. Así que primero aclaremos qué es la crítica textual, ¿ok? La crítica textual es el estudio detallado de todos los manuscritos antiguos, sean en hebreo o en griego, pero no solo en los idiomas originales, sino también las antiguas traducciones de la Biblia, por ejemplo, la Vulgata, la Septuaginta, la Peshitta, etcétera. Y también se añade las citas de los padres de la iglesia que están en muchos escritos. Y el fin es tratar de recrear los autógrafos de los libros canónicos. ¿Ok? Esa es la gran meta, tratar de recrear esos autógrafos, los documentos originales que ya son perdidos, ya se han perdido, pero tratar de recrear el contenido en la mejor manera posible. Esa es la meta de la crítica textual. Ahora, aquí vamos a empezar con el texto del Antiguo Testamento. Les presento un manuscrito del siglo XV, copiado en La Coruña, en España, por judíos, comprado por un estudioso británico y ahora está en el Museo Británico. Pero miren la inversión de tiempo de los judíos, no solo por copiar y transmitir el texto original de las escrituras, sino embellecer las copias con increíbles obras de arte. Esto indica el alto valor que los judíos tenían en el texto del Antiguo Testamento. Recordemos que hasta la Reforma Protestante, el texto en hebreo se debía a la transmisión de dos familias, la familia Ben Aser y la familia Ben Neftalí, que por unos 3 siglos se habían dedicado a estudiar y copiar el texto en hebreo. Pero de la Reforma hasta la actualidad, ¿qué ha pasado con el texto hebreo? En el siglo XVII, el texto principal que se usaba era el de Jacob ben Chaim. Él produjo una versión del texto en hebreo que la imprenta Bomberg imprimió en 1525. Se supone, aunque no estamos del todo cierto, se supone que esa es la versión del texto en hebreo que Reina Valera usaron, a lo menos consultaron, para traducir al español. Lo que tenemos que reconocer es que el texto de Jacob ben Chaim es un texto ecléctico, porque ¿qué hizo él? Él tomó diversos manuscritos que él tenía y él produjo un texto para imprenta usando las variantes que él tenía a su alcance. Así que él produjo, si se quiere, un texto artificial
tomando diversos textos que él tenía antes. Ese texto de Ben Chaim duró desde el siglo XVI hasta la Biblia hebraica del siglo XX. Recién en el siglo XX se produce un cambio en la base textual del Antiguo Testamento. Esto, como vamos a ver ahora, es porque en realidad había muy pocas variantes en el texto consonante, el texto original. Y por eso no había tanta necesidad de cambiar el texto. Las grandes variaciones eran en la vocalización, más no en el texto consonante. De todos modos, una serie de expertos del siglo XVII en adelante dedicaron su vida a poder eh, producir ediciones del Antiguo Testamento en hebreo. Empecemos con un británico, Benjamin Kennicott. Sus fechas de vida, 1718 a 1783, ¿ok? El siglo XVIII. Ahora, ¿cuál fue el aporte de Kennicott? Él elaboró una lista de 100 manuscritos, ¿ya? Traten de tener esa cifra en su mente. 100 manuscritos que se encontraban en el Museo Británico y en las universidades de Oxford y Cambridge. Es decir, ni salió de Inglaterra. Ya a esas alturas, él podía consultar 100 manuscritos del texto hebreo muy antiguos que habían en Inglaterra. Pero miren lo que él hizo, miren la seriedad con la cual él tomó este trabajo. Y hay que reconocer, hermanos, Dios obrando en su gracia común en la mente de estas personas para trabajar el texto hebreo para la iglesia. Él se dedicó, buscó fondos y se dedicó a conseguir otros manuscritos copiados a mano. Y él logró obtener 615 manuscritos del Antiguo Testamento en hebreo. Una tarea herculeana, ¿no es cierto? Y no solo los consiguió, sino que empezó el trabajo arduo de analizar las diversas lecturas que halló en los manuscritos. Imagínense ese trabajo. Y publicó su obra magistral en 2 tomos, que se llama Vetus Testamentum Hebraicum cum variis lectionibus, en latín. ¿Ok? Él produce eso en 1776. Ahora, noten la conclusión a la cual este estudioso llegó después de una vida de estudiar el texto en hebreo. Él dice, como acabo de mencionar, casi no hay variantes en el texto consonante. Ya estudiando cientos de manuscritos en hebreo, él concluye, casi no hay variantes en el texto consonante. Todas las variantes están en la vocalización. ¿Ok? Recordemos que los masoretas, ellos toman el texto consonante y se dedican a poner la vocalización y transmitir el texto. Así que el trabajo fue tan bueno de parte de ellos que no hubo casi variantes en el texto consonante. Aquí a la izquierda pueden ver eh, el facsímile de la carátula de esta obra magistral de Kennicott, ¿ok? El Antiguo Testamento en hebreo con varias lecturas, ¿ok? Editado por Benjamin Kennicott. Y aquí pueden ver a la derecha otra vez un facsímile del texto, ¿ok? Aquí está el texto en hebreo y aquí están las anotaciones, la masora, los comentarios que Kennicott establece del Antiguo Testamento. ¿Ok? Así que él continúa el trabajo que las familias antiguas judías hicieron. Ahora cristianos empiezan a interesarse en editar el texto del Antiguo Testamento en hebreo. Él fue el que compró esta Biblia, que ahora se llama la Biblia Kennicott, aunque solo se llama Biblia, aunque solo es el Antiguo Testamento.
Este hermoso ejemplar del Antiguo Testamento, copiado en La Coruña en el año 1476, ¿ok? Ese es el año que se hizo la copia, obviamente usando manuscritos anteriores a esa fecha. Durante su vida, Kennicott logra comprar este manuscrito entre los cientos de manuscritos que él compró para avanzar su estudio del texto en hebreo. Tomen un momento, hermanos, para mirar estos cuadros hermosos que hasta el día de hoy existen, ¿ya? Más de 500 años después, ¿ok? Es una obra de arte bellísima y ahí está la palabra de Dios transmitida para nosotros por la gracia de Dios y judíos, trabajando y embelleciendo las copias de las escrituras. Luego, una persona que Kennicott logró influenciar fue un italiano, Giovanni Bernardo de Rossi, 1742 a 1831. Aquí tenemos una imagen de este estudioso italiano de Rossi y el libro que él publicó, ¿ya? Varias lecturas del Antiguo Testamento, ¿ya? Él, al igual que Kennicott, se dedicó a recopilar manuscritos del Antiguo Testamento en Italia y otras partes de Europa del Sur. Y él hace un trabajo parecido al de Kennicott. Él se dedicó a coleccionar manuscritos antiguos, como he dicho, y él publicó una lista de 731 manuscritos. Ahora, estos no eran los manuscritos que Kennicott tenía, eran otros manuscritos. Y en el año 1788, él publica su magnum opus, Variae Lectioni Veteri Testamenti, con un suplemento acerca de la crítica textual publicada 10 años después, 1798. Interesante lo que descubrí. Hasta el día de hoy, esta es la colección más amplia de las versiones en el texto masorético. ¿Ok? Hasta el día de hoy, la colección más completa de las variantes en el texto masorético. Recalco, variantes en la vocalización. ¿Ok? Y no solo la vocalización, variantes se aplica a signos que los hebreos usaron para crear espacios entre palabras y capítulos y toda la complejidad de la Masora, ¿ok? De Rossi lo colecciona en esta tremenda obra que él publica al fin del siglo XVIII, ¿no? Impresionante que en ese tiempo, hace tantos años, ya él estaba tan avanzado el proceso de copiar, publicar el texto en hebreo con todas las variantes posibles para que el estudioso pueda decidir por sí mismo cómo analizar esas variantes. Ahora, Kennicott publicó su obra en 2 tomos. De Rossi necesitaba 4 tomos porque era mucho más extensa los apuntes acerca de las variantes. Para darles una idea, aquí está la primera página del libro de Deuteronomio. ¿Ok? Van a poder ver aquí, dice el capítulo 1, versículo 1, una palabra en hebreo y luego una serie de comentarios o manuscritos en la cual esta está, otra palabra está, incluyendo la Septuaginta, la versión Peshitta, etcétera. Yo no sé cómo un hombre pudo hacer tanto trabajo tan detallado sin tener computadoras. Impresionante, ¿no? eh, lo metódico y lo disciplinado. Miren aquí el versículo 28 del capítulo 1, una palabra en hebreo con variantes y la cantidad de manuscritos que él coleccionó y enumeró para que cualquier estudiante después pueda ir y chequear cada manuscrito si él quería para verificar lo que le estaba diciendo. Realmente un trabajo impresionante, ¿no? Cómo estas personas Dios los usó para hacer un trabajo exhaustivo para que nosotros, aunque la verdad es que me imagino que ninguno de nosotros va a hacer va a empezar a revisar todo esto, ¿no? Pero es un trabajo que existe y que nos ayuda a tener confianza que el texto que leemos en español
tiene este sustento, ¿ya? De estudios por siglos que Dios en su gracia nos ha dado, ¿ok? Ningún otro libro tiene el estudio que la Biblia tiene, ¿ya? La inversión de tiempo es incomparable con cualquier otro libro de la antigüedad que puedas pensar. Entra otra persona, Christian David Ginsburg. Él, ahora el siglo XIX, él publica una introducción a una edición crítica masorética del Antiguo Testamento. Ahora, él era un judío polaco y él se convirtió al cristianismo. Y en el año 1894, él publicó una edición crítica del Antiguo Testamento que fue revisando más adelante. Ahora, ¿por qué lo menciono? Esta edición es interesante porque la Sociedad Bíblica Trinitaria, que es un grupo bastante conservador, es la versión del Antiguo Testamento que usan todavía hasta el día de hoy. A lo menos es su texto preferido. ¿Ok? Habría que indagar los detalles de por qué en otro momento, pero también las sociedades bíblicas en general usaron el texto de Ginsberg en el siglo XIX para producir nuevas versiones de la Biblia en diversos idiomas. Habría que ver hasta qué punto ediciones de la Reina Valera del siglo XIX y XX usaron textos como el de Ginsburg para su revisión del Antiguo Testamento. Entrando al siglo XX, pasamos ahora a la Biblia hebraica de estos dos estudiosos alemanes, Kittel y Halle. Ahora, en las primeras dos ediciones, 1906-1912, estos dos estudiosos usaron todavía el texto ecléctico de Jacob ben Chaim. ¿Ya? Parece que hasta ahora todos los textos en hebreo seguían el texto base de Jacob ben Chaim. Lo que variaba era la vocalización y también los apuntes, las variantes que estaban en la margen. ¿Ok? Básicamente el texto era igual, pero las notas en las márgenes era lo que iba variando, ampliándose en la medida que tenían más y más manuscritos en hebreo. Pero en el año 1937 tomaron una decisión importante. Decidieron cambiar el texto base del texto de Chaim, que era un texto ecléctico del siglo XVI-XVII, a usar un solo códice, el códice de Leningrado. Kittel y Halle decidieron que era mejor, como había tan pocos cambios en el texto de consonante, era metódicamente, era mejor optar por un códice y tomar eso como el texto base. Y optaron por el Códice de Leningrado porque era la copia del Antiguo Testamento completa, más antigua que existe. ¿Ok? Así que usaron ese códice como el texto. Ahora, a partir del año 57, 1957, estas ediciones de la Biblia hebraica comenzaron a incluir variantes de los textos de Qumrán y también del desierto de Judea. Interesante que no solo se encontraron muchos rollos en Qumrán, sino que en otras partes del desierto de Judea han descubierto otros textos que no eran de Qumrán. Y la Biblia hebraica, a partir del año 57, empieza a incluir esas variantes también, ¿ok? Siempre queriendo mejorar el texto hebreo y tratar de acercarnos lo más posible al texto original de los autores del Antiguo Testamento. Ahora, la cuarta edición, que lo tenemos aquí en la izquierda, la cuarta edición es tan reconocida mundialmente que hasta los judíos la usan. ¿Ya? Interesante, ahora judíos usan el Antiguo Testamento producido por cristianos, porque claro, esos cristianos ahora están usando los textos copiados por los judíos de generaciones anteriores y eh,
en el mundo académico están logrando tal reconocimiento que aún los judíos lo usan. Ahora, luego em, se empezó a hablar de la Biblia hebraica Stuttgartensia, porque se publicó en la ciudad de Stuttgart, en Alemania. ¿Ok? Y esta es la Biblia que mayormente se usa hoy en día para enseñar el hebreo y estudiar el hebreo del Antiguo Testamento. ¿Ya? Es la última edición del Antiguo Testamento que las sociedades bíblicas usa y en todo el mundo se usa para estudiar el Antiguo Testamento. Como ustedes saben, en el año 1948 se descubren los rollos de Qumran. Esos rollos ahora están bajo la custodia de Israel y han sido traducidos, estudiados minuciosamente y están ahora siendo incluidos en la crítica textual del Antiguo Testamento. Estos descubrimientos han sido muy, muy importantes en muchas maneras, pero en particular para ayudarnos a ser más confiados todavía del texto del Antiguo Testamento. ¿Qué se encontró en Qumran? Se encontraron tres tipos de textos, ¿ok? Tres tipos de textos. Es decir, algunos rollos, cuando los estudiosos empezaron a analizarlo, se dieron cuenta, estos rollos son casi idénticos al texto masorético. Ahora, recordemos de una clase anterior, los masoretas reciben el texto consonante de los escribas, los shoferim, por el siglo V o VI después de Cristo. Los masoretas copian el texto consonante, añaden la vocalización y eso da lugar a la Biblia hebraica. Pero la gran pregunta era, el códice más antiguo de Leningrado era del siglo X, XI más o menos. Los rollos del Mar Muerto eran de antes de Cristo, o sea, 1000 años más antiguos. Así que de repente los estudiosos se dieron cuenta, estaban mirando copias del texto en hebreo, texto masorético, y cuando empezaron a comparar con el texto masorético actual, se dieron cuenta hay muy pocas variaciones. Recordemos que los rollos del Mar Muerto solo tiene el texto consonante, no había la vocalización todavía. Así que estamos comparando solo el texto consonante. Y los estudiosos quedaron totalmente sorprendidos de encontrar versiones de Biblias, de libros del Antiguo Testamento en hebreo casi idénticos en las consonantes al texto masorético de la actualidad. Eso fue increíble para ellos. Hay que reconocer que también encontraron otros textos del Antiguo Testamento que cuando lo estudiaron se dieron cuenta pertenecen más a lo que podemos llamar la familia textual del Pentateuco samaritano. Ahora, ese texto o esos rollos que están más vinculados al Pentateuco samaritano que al texto masorético, obviamente ahí sí hay diferencias con el texto masorético. Y luego encontraron un tercer grupo de textos que son los textos en hebreo que subyacen la Septuaginta. Ustedes saben que la Septuaginta es la traducción del Antiguo Testamento al hebreo, pero hay partes como Daniel o Esdras que la Septuaginta es mucho más extensa que el texto en hebreo. Ahora, en los rollos del Mar Muerto encontraron textos en hebreo que sostienen, explican por qué la Septuaginta tiene esos añadidos. Entonces hay un enorme debate ahora entre cómo comparamos estas tres fuentes de texto.
Pero me parece que como cristianos podemos afirmar lo siguiente. Si es que hubo una versión del texto del Antiguo Testamento que dio lugar a la Septuaginta, y también había otra familia de textos que dio lugar al texto masorético. ¿Cómo es que el texto masorético logró sobrevivir y no el texto en hebreo, que es la base para la Septuaginta? La respuesta debe ser la siguiente. Los judíos se dieron cuenta que era fácil, relativamente fácil, añadir al texto que quitar del texto. Así que frente a textos más cortos, el texto masorético, a textos más extensos que se habían traducido al griego, decidieron quedarse con el texto masorético más corto en hebreo, en la cual no hay ningún lugar a duda, esto es lo que Dios ha revelado. ¿Sí? Eso parece fue la decisión de los escribas y dio lugar a los masoretas, pero es un asunto que hay debate entre los académicos, ¿ok? Pero lo que nos puede animar mucho como creyentes es que los rollos del Mar Muerto que reflejan el texto masorético son casi idénticos al texto que tenemos en la actualidad. Así que si tú en algún momento escuchas que los textos del Mar Muerto muestran enormes diferencias, en primer lugar, la palabra enorme diferencia hay que tener cuidado porque no son enormes diferencias, pero sería porque están comparando el texto masorético con el Pentateuco samaritano quizá, o con el texto de la Septuaginta, mas no con los textos representativos del texto masorético. ¿Ok? Eso tiene que quedar claro en nuestras mentes. Obviamente, hermanos, yo estoy resumiendo lo que uno tendría que pasar mucho tiempo investigando para poder tener toda la información a la mano para conversar al respecto. ¿Ok? Yo aquí solo tengo tiempo para darles una introducción a estos temas muy grandes. Ahora, lo interesante es que también se han encontrado otros rollos en el desierto de Judea, muy aparte de los rollos de Qumran. Y estos textos en hebreo también, según los expertos, son casi idénticos al texto masorético. Ahora, habría que añadir que en este caso, a diferencia de los rollos del Mar Muerto, estos otros no son tanto rollos, sino más fragmentos, ¿ya? No son tan extensos, ¿ok? Por ejemplo, en la zona de Masada, que fue destruido en el año 73 cuando los romanos atacaron, han descubierto en el desierto fragmentos de Levítico, Deuteronomio, Ezequiel y los Salmos. Y cuando han estudiado ese texto en hebreo, comparando con texto masorético en la actualidad, han encontrado que es muy, muy parecido también. Además, en el Wadi al-Muraba, en el año 135, descubrieron fragmentos de Génesis, Éxodo, Levítico, Isaías y los profetas menores. Y también son muy parecidos al texto masorético. Y en otro lugar, Nahal Heber, describen fragmentos de números. ¿Ok? Así que los estudiosos indican que todos estos manuscritos obedecen al texto masorético. ¿Ok? La forma de consonante del texto. Aquí está una imagen de el Wadi, donde encontraron algunos fragmentos. Son lugares muy aislados, lejos de comunidades, donde han encontrado en cuevas y cavernas urnas con estos manuscritos muy antiguos que los judíos escondieron cuando los romanos estaban atacando, destruyendo toda la cultura judía. ¿Ok? Ahora, es posible que en años venideros se encuentren más rollos todavía en esta zona, ¿ya? Porque me imagino que hay bastante cuevas y bastante lugares donde los judíos pudieron haber escondido más rollos, así que es un asunto que están todavía investigando los arqueólogos. Ahora,
pasemos al aporte de las versiones, porque muy aparte de copias del Antiguo Testamento en hebreo, hay también traducciones del hebreo a otros idiomas. La Septuaginta, por ejemplo, es la traducción más conocida. Ahora, este sigue un texto que difiere, bueno, he puesto aquí bastante, aún esa palabra es relativa, ¿ya? Con múltiples añadidos. Lo interesante de la Septuaginta es que llegó a ser la Biblia de la iglesia primitiva, ¿ya? Fue más adelante que los cristianos se dieron cuenta que la Septuaginta tenía textos añadidos al texto masorético, ¿ok? Eh, los mismos judíos en la época después de Cristo, durante el primer siglo, decidieron producir otras traducciones del texto hebreo, traduciendo al griego, y esas versiones en griego, que a veces llamamos Septuaginta también porque es una confusión, son mucho más parecidas al texto masorético. Así que versiones como el de Símaco, por ejemplo, ¿ya? Esa versión del Antiguo Testamento en griego sigue el texto masorético, eh, y no el texto en hebreo que subyace la Septuaginta original. Y así me dejo entender, ¿ok? La Septuaginta original se tradujo en Egipto por el año 200 antes de Cristo. Parece que tenían acceso a un texto más extenso del texto masorético, pero en Palestina, para el tiempo de Cristo, los judíos queriendo contrarrestar esa Septuaginta con textos añadidos, deciden traducir al griego el texto masorético, ¿ok? Así que ahora podemos consultar esas traducciones adicionales al griego y ver cómo se compara con el texto masorético, ¿ok? Luego tenemos los targums, que no son tan útiles porque son traducciones inicialmente orales y no guardan tanta fidelidad al texto original, pero en algunos casos los targums también nos ayudan a poder establecer una variante en cuanto a otra. La Vulgata, la traducción al latín, hubo una versión muy antigua al latín, pero esa versión antigua que antecedió la Vulgata se tradujo de la Septuaginta. Como todos los cristianos usaban la Septuaginta, alguien decidió traducir la Septuaginta original al latín. Pero Jerónimo se dio cuenta del error de traducir la Septuaginta y él traduce del texto hebreo, el texto masorético, la Vulgata, y esa es la versión que predominó en la iglesia a partir de esa fecha. Así que tenemos estas dos versiones del Antiguo Testamento en latín. Luego tenemos la versión copta, que se tradujo también de la Septuaginta cristiana para comunidades rurales en Egipto. ¿Ok? En Egipto, la clase alta, la clase educada usaba la Septuaginta, pero en las zonas rurales la gente hablaba el copto o el idioma de los coptos y se traduce la Septuaginta a este idioma, pero usando la versión original de la Septuaginta más extensa. Y luego la versión siríaca, conocida como la Pesita, ¿ok? La Pesita fue traducida originalmente para judíos que vivían en el norte de Mesopotamia. Luego, cuando la iglesia cristiana se extendió ahí, los cristianos la usaron. Ahora, el Pentateuco de la Pesita sigue el texto masorético, pero parece que el resto del Antiguo Testamento sigue la Septuaginta. ¿Ok? Así que son detalles y muestra la complejidad de este tema y cuánto uno tiene que estudiar para poder manejar toda esta información. ¿Ok? Solo les voy soltando estas ideas para que ustedes vean los temas que hay que estudiar o lo que gente ha estudiado para que tengamos el mejor texto del Antiguo Testamento en español. Ahora, interesante, descubrí que los judíos en Jerusalén, ahora los estudiosos, están trabajando una nueva versión del Antiguo Testamento, ya no usando el códice de Leningrado, que es lo que la Biblia
hebraica usa, sino el Códice de Alepo. Ahora, el Códice de Alepo es más antiguo del Códice de Leningrado. El problema es que no está completo. Faltan más de 100 páginas. Ahora, por ahí están apareciendo hojas sueltas y parece que hay un intento de los judíos de ver cómo pueden recuperar todo el Códice de Alepo. Parece que el códice no fue quemado como se suponía al comienzo, sino que en el apuro para salvar el códice se rompieron hojas y esas hojas terminaron en diferentes casas. Y ahora poco a poco están logrando recopilar esas hojas. ¿Ok? Ahora, esta versión no se anticipa que estará lista hasta el año 2037. ¿Ok? Así que yo no espero ver esta versión, ustedes quizás sí, ¿ya? Pero interesante cómo están queriendo avanzar un poco más en el texto masorético usando el códice de Alepo, ¿ya? Lo que estoy diciendo, hermanos, es que aunque se ha estudiado el Antiguo Testamento ya por unos 500 años en detalle, todavía no se ha terminado, ¿ya? Estamos hablando de una eh, una fracción tan pequeña de variantes, pero aún así los estudiosos siguen estudiando, ¿ya? Impresionante el anhelo que tienen de tratar de recrear el texto original y también de paso entender el proceso de transmisión a través de los siglos y la vocalización también. Ahora, unas conclusiones del Antiguo Testamento. Traten de escuchar esto con atención. Si les he perdido un poco en los detalles anteriores, escuchen esto ya, porque aquí están algunas conclusiones. En primer lugar, el texto del Antiguo Testamento ha sido preservado gracias al trabajo de quién? De los judíos. No eran cristianos, no creían en Cristo, no creían en la Trinidad, ¿ya? Podríamos llamarles liberales si queremos, pero esos judíos se dedicaron a copiar el texto en hebreo con increíble confiabilidad, aunque no eran cristianos. Así que nosotros como creyentes debemos darle gracias a Dios y reconocer Dios ha usado a estos judíos para dar a la iglesia no solo el texto del Antiguo Testamento, sino una gran confiabilidad en este texto, ¿ya? Porque no viene de cristianos, judíos lo han transmitido, ya por 1400 años, antes que los cristianos tomaron mucho interés en el Antiguo Testamento en hebreo. ¿Ya? Es una primera conclusión. Segunda conclusión, de lo que sabemos hasta el momento, desde que se estableció el texto masorético, el texto consonante no ha sufrido casi ningún cambio. Y los descubrimientos del Mar Muerto indican que el texto masorético actual se remonta al periodo antes de Cristo. Eso es increíble, ¿ya? El texto consonante, ya estamos hablando de eso. Tercera conclusión. Lo que ha variado es la vocalización, pero gracias al trabajo minucioso de los judíos, los masoretas, ¿ya? Y de los masoretas en adelante, los últimos 500 años, se han logrado a través de las masoras, se ha transmitido todas esas variantes por siglos. Eso es impresionante también, que los judíos no solo han transmitido el texto consonante, sino las vocales, y por cada cambio de vocalización en cualquier manuscrito lo han anotado en la Masora y tenemos una increíble colección de variantes para estudiar. Eso nos permite reconstruir el texto original con increíble confiabilidad, ¿ya? Incluyendo la pronunciación original. Cuarta conclusión. A lo largo de casi toda la historia, los creyentes han leído el Antiguo Testamento en otro idioma, en latín
o en griego. ¿Ya? Repito, hermanos, los cristianos en cualquier parte del mundo que puedas pensar, no hemos leído el Antiguo Testamento en hebreo. Todos lo han leído o en latín o en griego. Desde el siglo XVI en adelante, esto se ha extendido a traducciones en más de 1000 idiomas. Inglés, español, francés, alemán y todos los demás idiomas. Pero miren, piensen, hermanos, a pesar de esto, es decir, a pesar de que todos hemos usado traducciones, ¿qué ha hecho Dios? Ha visto a bien edificar la iglesia de Cristo en todo el mundo con traducciones. ¿Qué nos enseña eso? Que aunque establecer el texto original de los autógrafos es importante, el Espíritu Santo obviamente no necesita que tengamos esos autógrafos para llevar a las personas a la salvación o para edificar la vida espiritual de los creyentes. Es una sencilla y profunda verdad. Por 2000 años, el Espíritu Santo no ha usado prédicas de los idiomas originales, ni lectura de los idiomas originales. Ha usado traducciones con todas las deficiencias que esas traducciones tienen. Y dicho sea de paso, las traducciones son mucho más problemáticas que las variantes en los textos originales. Mucho más complejo eso. Y aún así, Dios ha edificado la iglesia predicando y leyendo traducciones. Así que cuando alguien trate de decirte que es fundamental tener los autógrafos y si no tenemos los autógrafos somos apóstatas, hermano, no crean lo que están diciendo, ¿ya? Es una increíble exageración, ¿ok? Recalco, debemos tratar de acercarnos al texto original, pero el Espíritu Santo no se ha limitado a eso y debemos reconocer esa verdad, ¿ok? Eso me parece es muy importante, ¿ok? Todo esto, hermanos, es el Antiguo Testamento. Pasemos ahora entonces al Nuevo Testamento. Ahora, recordemos que eh, en la época de la Reforma se usó el texto recibido. Habían varias ediciones, el texto recibido pasó por varias ediciones de Erasmo, de varios otros franceses, holandeses. Pero se estableció el texto recibido como la Biblia, el Nuevo Testamento en griego. Ahora, a partir del siglo XVII en adelante, cristianos empezaron a mostrar mucho interés en el texto original en griego, especialmente en Alemania. Interesante, los alemanes trabajaron el el Nuevo Testamento. Ya parece que los británicos trabajaron más el el Antiguo Testamento y los alemanes el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Ahora, Johann Albrecht Bengel, ahí está la fecha, 1687 a 1752. Él es interesante porque él produjo una versión, una edición del Nuevo Testamento en griego, pero usando el texto recibido. ¿Ya? Él no cambió el texto recibido, pero él empezó a desarrollar la crítica textual, empezó a mencionar variantes del texto recibido en diversos manuscritos que él podía tener acceso en griego. Bengel fue el que concibió la idea de familias textuales. Más adelante vamos a tener una clase sobre familias textuales, ya no quiero detenerme ahora, pero básicamente familias textuales son eh, textos que tienen las mismas características. Por ejemplo, me imagino que algunos de ustedes saben que en Juan capítulo 1, versículo 18, la Reina Valera dice, el unigénito, nadie jamás ha visto a Dios, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre lo ha revelado. Reina Valera, el unigénito Hijo.
pero se han descubierto manuscritos que dicen no unigénito hijo, sino unigénito Dios. Ahora, ahí hay una variante interesante, unigénito Dios. Ahora, lo que Bengel empezó a notar es que ciertos manuscritos tenían unigénito Dios y otros manuscritos no. Así que ahí hay una característica interesante. Y él empezó a notar que hay ciertos textos, variantes, que están en ciertos manuscritos. Y él empieza a pensar, a estos manuscritos parece que pertenecen a una familia de textos copiados en la misma región porque tienen las mismas variantes. Y luego había otro grupo de manuscritos que tenían variantes diferentes que pertenecen a otra familia textual. Así que Bengel tuvo esa idea que fue muy novedosa y él identificó dos familias textuales, la africana, lo que él llamaba la africana, del norte de África y también de Egipto, que él consideraba la más antigua y por lo tanto la más fidedigna, probablemente. Y luego había otro grupo de textos que él llamaba la familia asiática, que sería más de Siria o de Turquía. Y él dijo, esa familia parece más reciente, los manuscritos son mucho más recientes y por lo tanto son menos confiables. ¿Ya? Así que él empezó este concepto que fue muy importante porque se fue desarrollando más adelante. Luego otro estudioso, Johann Jakob Wettstein, un suizo, él publica una edición crítica del Nuevo Testamento en griego en 1751, usando siempre el texto recibido, en este caso de El Sibir, de 1624. O sea, si tú miras un ejemplar de su edición del Nuevo Testamento, vas a encontrar el mismo texto recibido. Pero, ¿qué es lo que él hizo? Él menciona variantes que él recomienda al pie de la página entre el texto recibido en griego y las anotaciones de la crítica textual. ¿Ok? Hasta este momento, todas las ediciones del Nuevo Testamento tienen el texto recibido y al pie de la página la crítica textual, sin ningún intento de cambiar el texto recibido. Wettstein toma esta decisión de mencionar las variantes más significativas y colocarlas entre el texto recibido y la crítica textual, como indicando, considero que quizás estas palabras habría que tomarlas eh, como una alternativa al texto recibido, pero no se atrevió a cambiar el texto recibido, ya era todavía muy radical hacer algo así. Y también para cada variante, él ofrece una serie de justificaciones, ¿ya? Y es muy interesante leer sus justificaciones, porque eso te ayuda a entender su pensamiento, ¿ok? Entonces, varias variantes y una explicación de cómo él justificaría de repente aceptar esa variante en lugar del texto recibido. Ahora, él no estaba de acuerdo con el análisis de Bengel de familias textuales, él rechaza eso. Pero él encontró un manuscrito antiguo que tenía otra versión de 1 Timoteo 3:16. En la Reina Valera de 1 Timoteo 3:16 leemos quién, hablando de Cristo, ¿ya? Quién se manifestó en la carne y todo un himno cristológico ahí en 1 Timoteo 3:16. Oh, perdón, la Reina Valera dice Dios fue manifestado en la carne. Pero Wettstein encontró un manuscrito que según él no decía Dios, sino decía quién era el pronombre masculino. Y no estaba claro si ese pronombre se refiere a Dios o a Cristo.
porque es el pronombre masculino. Ahora, él propuso esa variante y fue altamente criticado por eso, ¿ok? Eh, pero lo menciono para indicar cómo el estudio de más y más manuscritos empieza a arrojar algunas variantes interesantes que los académicos empiezan a preguntarse, ¿qué hacemos con esto? ¿Ya? ¿Cómo surgió esta variante? ¿En qué manuscrito lo vamos a encontrar? ¿Ya? Y a partir de este momento en adelante, todos los estudiosos aparece cualquier manuscrito nuevo del Antiguo en griego y van corriendo a 1 Timoteo 3 a ver qué dice ahí, ya para ir estudiando cada manuscrito antiguo para ver qué pasó con esa variante. Luego avanzamos a Johann Jacob Griesbach. Ahora, él también publicó una versión crítica del Nuevo Testamento en griego usando el texto recibido del Sibir. Ahora, cuando él encontró variantes notables, él hizo algo diferente. No lo puso hacia el pie de la página, sino que lo colocó en la margen. Así que en la margen del texto, él copia la palabra del texto recibido y luego debajo de esa palabra coloca las variantes en letras más pequeñas para que el texto recibido resalte las variantes más pequeñas y para cada variante un signo que indicaba el grado de confiabilidad. Es decir, él ponía, creo que esta palabra es tan confiable que realmente sería mejor leerlo que el texto recibido. O pondría, esta variante tiene algo de apoyo textual, pero no me atrevería a cambiar el texto recibido. Y otra variante diría algo como, esta variante está en algunos manuscritos, pero no es relevante porque no tiene ningún grado de confiabilidad. ¿Ok? Así que él empieza a acercarse a la idea de cambiar el texto recibido, ¿ya? Usando este formato. Otra cosa interesante de Griesbach es que él propuso tres familias textuales. La alejandrina, que era la africana antigua, eh, la occidental, que era la latina, y la bizantina, que era la de Siria. Así que la nueva familia textual que él descubre o propone es la occidental, ¿ok? Que más adelante viene a ser muy importante en la crítica textual. Ahora pasemos a otro punto muy importante, hermanos, el desarrollo de textos eclécticos. Tratemos de entender esto. Una vez que el texto recibido se estableció, las demás ediciones que hemos visto hasta ahora del Nuevo Testamento en griego seguían ese texto recibido. Aunque el texto recibido en sí era un texto ecléctico, al empezar a usar solo el texto recibido, se empezó a considerar casi como el texto recibido son los autógrafos. ¿Ya? Esa fue la mente de muchos cristianos. ¿Ok? El texto recibido equivale a los autógrafos, a lo menos del Nuevo Testamento. Pero como estaban descubriendo miles y miles de manuscritos en griego, elaborando familias textuales, desarrollando mucho trabajo en la crítica textual, se imaginan lo que pasó. Empezó a surgir la presión de dejar de lado el texto recibido para producir un nuevo texto ecléctico en griego, para reemplazar al texto recibido, diciendo, hasta ahora hemos trabajado con texto recibido y solo hemos hecho anotaciones en la margen. Ya es tiempo de cambiar el texto recibido. ¿Cómo? Introduciendo las variantes a mayor peso. Ahora, esas variantes estaban en diversos manuscritos. Así que ya dejaron de lado el concepto de un solo manuscrito y notar variantes. Ahora decidieron incluir las variantes de diversos manuscritos y así se elaboró
ediciones del Nuevo Testamento en griego eclécticos porque no representaban ningún manuscrito antiguo. Noten aquí la gran diferencia del Antiguo Testamento. Para el siglo XX, el Antiguo Testamento, texto masorético, basado en un solo texto, el Códice Leningrado. Pero el Nuevo Testamento fue en la otra dirección. Rechazan el texto recibido como si fuese un solo texto y ahora elaboran textos eclécticos. Pero tenemos que añadir lo siguiente para que no tengamos un concepto equivocado. En realidad, si sumamos todas las variantes, estamos hablando de menos de 3% del texto. Menos de 3% del texto. Así que en realidad, si tú tomas el texto recibido hoy en día y tomas el texto en Nestle Allen, vas a encontrar que 97% es igual. No estamos hablando de enormes diferencias, ¿ok? Porque a veces se presenta como es 50% diferente. No, no, hermanos. ¿Ya? Las diferencias son bastante mínimas entre el texto recibido y el texto en Nestle Allen. Ya estamos hablando de solo un 3% del texto. Así que no se asusten con esta palabra ecléctica. Es solo entender que hay una diferencia en metodología, pero el contenido sigue siendo básicamente igual. ¿Okay? Ahora, ¿quiénes trabajaron el texto? Karl Lachmann. Entre 1831 y el año 1850, él publicó varias ediciones del Nuevo Testamento en griego. Ahora, aquí empieza esto. Él sustituye las variantes en el texto recibido, ¿ya? Las que él consideraba de mayor confiabilidad, él cambia las palabras en el texto. Así que ya no es el texto recibido. Ahora es el texto recibido con las variantes ya incluidas. Claro, había pie de página para explicar por qué la variante, pero el texto se cambió. Ahora, él se basó en el uso de manuscritos de la familia alejandrina, usando textos de la familia occidental cuando los manuscritos alejandrinos diferían entre sí. Así que él acepta que hay una familia alejandrina de textos. Así que él básicamente produce un Nuevo Testamento usando esta familia textual. Como el texto recibido representa la familia bizantina, entonces habían estas diferencias. Pero él encontró que entre manuscritos que pertenecían a la misma familia alejandrina, a veces habían variantes entre ellas. ¿Cómo decidir qué variante usar? Él decidió consultar manuscritos de la familia occidental. Y si él encontraba una variante en la familia occidental, él usaba eso para incluir la variante en el texto en griego. ¿Ok? Es como él empezó a trabajar metodológicamente la variante del texto en griego. Luego entra una persona muy importante para la crítica textual, Konstantin von Tischendorf. Él realmente es un personaje impresionante que todos deben tratar de estudiar un poco. Él primero se ganó fama descifrando el Códice de Efraín. Ahora, ¿qué es este Códice de Efraín? Es un códice con sermones de Efraín escritos. Efraín creo del siglo V después de Cristo, un obispo, un líder cristiano. Pero lo que ya se sabía por investigación es que el Códice de Efraín había sido un códice originalmente del Nuevo Testamento, pero que lo borraron para escribir encima los sermones de Efraín. Lo que Tischendorf logró hacer fue aplicando ciertas técnicas. Él logró mirar debajo del texto de los sermones de Efraín
y encontrar el texto original del Nuevo Testamento. No sé cómo lo hizo, pero eh, obviamente fue un hombre muy hábil y él se ganó tremenda fama por ese trabajo minucioso de buscar cuál es el texto en griego del Nuevo Testamento debajo de los sermones de Efraín. La segunda cosa que Tischendorf hizo fue descubrir el códice sinaítico. Él como arqueólogo fue buscando manuscritos antiguos en Medio Oriente. Él terminó visitó un monasterio al pie del monte Sinaí, y es una historia muy larga. Él encontró, estaban por botar manuscritos antiguos. Y entre esos manuscritos antiguos que estaban por botar, él encontró lo que al final se dio cuenta era un códice muy importante, que ahora se llama el códice sinaítico. Un códice nuevo que nadie había conocido antes de toda la Biblia. Así que fue fantástico para poder estudiar el texto en griego. Ahora, en el año 1849, Tischendorf publica su primera edición del Nuevo Testamento. Y hermano, miren, pasó por 21 ediciones. 21 ediciones. Erasmo, él solo tuvo 5 ediciones. Tischendorf publicó 21 ediciones. ¿Qué señala eso? Que dedicó todo su tiempo a seguir estudiando nuevos manuscritos que descubrían los arqueólogos, y cuando él coleccionaba 40, 50 manuscritos nuevos, los estudiaba y producía otra edición del Nuevo Testamento en griego, incorporando lo último que él había descubierto. Ahora, las ediciones variaban. Por ejemplo, en el año 1859, una de esas ediciones era muy parecida al texto recibido. Parece que él eliminó varias variantes y se quedó con más el texto recibido. Y luego cambió otra vez su parecer más adelante. Así que no estamos hablando de una ciencia absoluta, objetiva, siempre igual, sino que hay un elemento de análisis, de subjetividad, de evaluar las variantes, ¿ok? Pero un hombre que dedicó mucho tiempo a este trabajo. Luego, otro británico ahora, Samuel Prideaux Tregelles. Interesante porque aquí tenemos un evangélico, ¿ok? Formado en los Hermanos Libres. Él pasó un tiempo en Gales queriendo eh, promover la lectura de la Biblia en Gales, porque él quería ganar almas para el Señor. Así que un evangélico apasionado, pero también se dedicó al mundo académico. Él viajó por muchas partes de Europa visitando museos, tomando apuntes, porque no le permitían llevar los manuscritos. Así que él podía estudiar los manuscritos de Inglaterra, pero quería estudiar los europeos y él tomaba apuntes. Por sus estudios, él llegó a la conclusión que efectivamente el texto recibido quizá no era el más confiable. Y él produjo su propia edición del Nuevo Testamento en griego. ¿Ya? Lo interesante de este hombre es que su trabajo dio lugar a la versión revisada de la antigua Biblia en inglés en el año 1881. ¿Ok? Esa versión eh, no ha sido usada mucho por la iglesia porque era un poco difícil de leer porque era un inglés antiguo todavía, pero es una versión muy interesante por la base textual. ¿Ok? Produjo esta versión revisada en 1881. Claro, fue después de su muerte, él no vivió para ver esa versión en inglés, pero él produjo el texto en griego para esa versión. Pero interesante, un evangélico trabajando a la crítica textual. Ahora llegamos a esta pareja que tiene ahora mala fama entre algunos evangélicos, Westcott y Hort. Ahora, ¿qué hicieron estos dos estudiosos británicos? Revisaron en detalle el Códice Vaticano y el nuevo Códice Sinaítico que Tischendorf había descubierto. Ellos decidieron que esos dos códices
representaban una cuarta familia textual, que ellos llamaron la familia neutral. No sé por qué, pero lo llamaron la familia neutral. Ellos consideraron que esta familia era más fidedigna todavía. Así que ellos producen una nueva edición del Nuevo Testamento usando estos dos códices principales vaticanos sinaítico. Él también adoptó esta premisa muy importante. La lectura más breve es probablemente la más fidedigna. ¿Ok? La lectura más breve es probablemente la más fidedigna. Bajo algo que los estudiosos ya habían notado tanto en hebreo como en griego, que copistas a veces caen en la tentación de añadir algo, pero copistas nunca quitaban algo. ¿Ok? Ese concepto muy importante. Copistas a veces la tentación de añadir para aclarar algo, un cambio de nombre, porque ese nombre no se conocía, lo que sea. Ellos cambiaban y añadían algo, pero casi nadie quitaba del texto. Así que llegó esta regla. La lectura más breve es probablemente la más fidedigna, ¿ya? Tomando otras cosas en cuenta, pero la más fidedigna. Ahora, fueron Weston y Hort que desarrollan esta regla y otras reglas también para el estudio de la crítica textual. Pero quiero que noten esta conclusión que Westcott y Hort alcanzaron. ¿Ya? Quiero que presten atención a esta conclusión. A nuestro criterio, incluso entre las numerosas lecturas incuestionablemente espurias del Nuevo Testamento, no hay signos de una falsificación deliberada del texto con fines dogmáticos. Qué interesante esa conclusión, ¿ya? No hay evidencias de una falsificación deliberada del texto con fines dogmáticos. Claro, sabían que había algunos añadidos, pero consideraron que nunca era con fines dogmáticos, era por lo mucho con fines de aclarar, explicar el texto, pero no para cambiar una doctrina. Constatamos que, sin tomar en cuenta las diferencias ortográficas, que son la gran mayoría de variantes, las variantes textuales dudosas solo existen en una 60ª parte de todo el Nuevo Testamento. O sea, de 60 palabras, solo una es una variante interesante. Y que las variantes sustanciales apenas representan más de una milésima parte de todo el texto. Una milésima parte. O sea, estamos hablando de 0.1% de todo el texto. Hay variantes que tenemos que considerar un poquito. ¿Se dan cuenta, hermanos? La conclusión de tanto estudio de la crítica textual, están diciendo que básicamente tenemos el texto que los apóstoles nos dieron, casi con más de 99% de confiabilidad, gracias al estudio minucioso de miles de manuscritos por muchos años. ¿Ok? Ellos afirmaron algo que creo que como evangélicos tenemos que tomar muy en cuenta, porque a veces como evangélicos somos bastante superficiales en nuestra metodología. Ellos dijeron, no se debe aceptar una variante hasta conocer bien el manuscrito. ¿Ok? Repito, no se debe aceptar una variante hasta conocer bien el manuscrito. Ahora, cuando dicen conocer bien el manuscrito, ¿a qué se refieren? Se refieren a varias cosas. En primer lugar, la historia del manuscrito. ¿Dónde se descubrió? ¿Quién quizá lo copió? ¿Dónde lo copió?
si fue diferente de dónde se descubrió el manuscrito. Ese manuscrito, ¿a qué familia textual pertenece? O sea, hay que hacer todo un estudio detallado de un manuscrito. Y recién cuando conoces bien ese manuscrito, podrías atreverte a aceptar una variante de ese manuscrito. Hay que reconocer que como evangélicos no hacemos nada similar a eso, ¿ya? Nos otorgamos el derecho de ser expertos y mencionamos un detalle, ya esta palabra tiene que estar porque yo lo digo, ¿ya? Y no sé nada de lo que estoy hablando, ¿ya? Eso, dicen ellos, es bastante irresponsable, ¿ok? Con eso no estoy diciendo que ellos tienen 100% la verdad, ellos tampoco reclamarían eso, solo que tenemos que tener conocimiento antes de hablar, dicen ellos. Ahora, ellos concluyen que habían 4 familias textuales, ¿ya? El texto bizantino, que es el texto recibido, es el más reciente, ¿ya? Todos los manuscritos que representan el texto bizantino es el más reciente, es decir, no son manuscritos muy antiguos. Y el texto recibido es una nueva edición de esa clase de texto, ¿ok? Repito, a ver si lo entendemos. El texto recibido que se creó, ya se creó este texto artificial, el siglo XVI, representa una nueva edición de esa familia textual bizantina. Por lo tanto, dicen ellos, no es tan confiable que digamos. Luego hay la familia occidental. Ellos dicen, esta familia occidental es el más antiguo, pero es propenso a parafrasear y a tener añadidos. Es una característica de esta familia textual. Textos añadidos para aclarar y explicar o copiar de un pasaje paralelo. Por lo tanto, por esas características, no es muy confiable. Luego hay la familia textual alejandrina. Los expertos dicen que tiene el griego más pulido, ¿ok? Han pulido algunas eh, formas verbales, gramaticales equivocadas o lo que sea, lo han pulido, ¿ok? Es el texto más pulido. Pero el texto neutral, según ellos, tiene el menor número de alteraciones, ¿ok? Así que el alejandrino es bueno, dicen ellos. La familia textual alejandrina, excelente, pero tiene esta característica. Han mejorado los autógrafos. El neutral tiene el menor número de alteraciones y por lo tanto es el más confiable. Bueno, hermanos, ya estas son sus conclusiones y si queremos debatir con ellos, antes de poder debatir, tenemos que haber hecho el estudio que ellos hacen, ¿ok? Si no, ¿cómo vamos a debatir con ellos? ¿Ok? Y eso es un trabajo de toda la vida. Ahora pasamos rápidamente a Nestle y Allen. Nestle, Nestle, el original, fue un estudioso alemán, vivió el siglo XIX. Él trabajó el texto crítico y dejó a su hijo, también apellido Nestle, a continuar su obra. Y en el siglo XX, otro estudioso, Kurt Aland, se sumó al hijo del Nestle original para producir ahora una serie de ediciones del Nuevo Testamento en griego. En el año 2012 se produjo la 28ª edición, ¿ok? Eh, cada 10 años más o menos recopilan los manuscritos que se han encontrado, los estudios que se han hecho y hay pequeñas variaciones. Ahora, para que entendamos, hermanos, de qué estamos hablando. Un estudioso, y ustedes van a recibir después la separata en Word con pie de página, ustedes lo pueden mirar ustedes mismos a chequear.
Un estudioso ha calculado que el total de variantes, tomando en cuenta las cuatro ediciones del Nuevo Testamento más reconocidas, ¿ya? Por gente como Westcott y Hort y Tischendorf, ya tomando cuatro de esas ediciones y sumamos todas las variantes, suman a 4.165. O sea, la suma de todas las variantes habidas y por haber son 4.165. Y claro, escuchamos eso y pensamos, wow, eso es bastante variantes. Pero consideren lo siguiente, ¿cuántas palabras hay en el Nuevo Testamento en griego? Y hay 138.000 palabras. Así que 4.000 palabras que son variantes son 3% del texto, algo así. ¿Ya? Como dijeron Westcott y Hort, es algo muy, muy pequeño. Y las diferencias sustanciales son solo 0.1% de todo el texto del Nuevo Testamento. ¿Ok? Ahora, Nestle Aland es la versión del Nuevo Testamento en griego que hoy en día casi todo el mundo estudia para el texto en griego del Antiguo Testamento. ¿Ya? Se supone que es lo más cerca que tenemos a los autógrafos originales de los libros canónicos. Permítame ahora una conclusión. Hasta el día de hoy, hay creyentes que miran con sospecha el trabajo de la crítica textual. Y uno entiende, ¿ya? Porque ellos temen que hombres están quitando del texto y también están cuestionando la confiabilidad del texto. Así que muchos evangélicos reaccionan con tremendo temor ante la crítica textual, porque piensan o sienten que le están quitando del texto. Y ante tantas variantes, están indicando no se puede confiar en el texto. Pero hermanos, si estudiamos honestamente la crítica textual, tenemos que afirmar que nada más lejos de la verdad, nada más lejos de la verdad, todos, incluyendo los judíos y los liberales, como Westcott y Hort. Su meta era acercarse lo más posible a lo que los autores bíblicos escribieron. Esa era su meta. Y ellos mismos, como acabo de citar de Westcott y Hort, ellos mismos, lejos de generar desconfianza en el texto bíblico, afirman que se ha logrado recrear los autógrafos con increíble precisión. Así que resulta que no son ni los judíos ni los liberales que promueven la idea de no se puede confiar en el texto. Lamentablemente, muchas veces es un sector ultraconservador de la iglesia evangélica que, movida por una sana preocupación, no negamos eso, una sana preocupación, han exagerado el tema de la crítica textual. Ellos han hecho más por generar una preocupación por la confiabilidad del texto que los liberales. O sea, si tú lees los liberales, el liberal te va a decir, es increíble la confiabilidad del texto que tenemos. Los evangélicos dicen, mira lo que hacen los liberales, nos han quitado toda confianza en el texto. No, la cosa no es así, hermanos. ¿Ok? Hay que ser mucho más honestos en nuestro análisis. ¿Ok? Y temo que hay un sector de la iglesia evangélica que no ha manejado para nada bien el tema de la crítica textual. ¿Ok? Y han hecho asustar a muchos evangélicos en una forma totalmente innecesaria. Si tan solo volvemos a este punto fundamental, ¿ya? Que por 2000 años el Espíritu Santo ha bendecido la lectura y la predicación de traducciones. Ni los textos originales, traducciones. Hermanos, no hay que pensar que estamos frente a un enorme problema. Es al revés.
judíos inconversos que trataban a Cristo como blasfemo y negaban la Trinidad. Ellos han dado el texto del Antiguo Testamento. Y si Dios ha usado judíos inconversos, ¿por qué no pensar que Dios en su soberanía puede usar Westcott y Hort, aunque hayan sido liberales, para darnos un texto confiable? ¿Ok? Creo que tenemos que ser un poco más objetivos y analíticos en lo que estamos hablando. ¿Ok? Y esta es mi carga para ustedes, que tengamos un acercamiento honesto a el tema de la crítica textual. Y lo que vamos a empezar a hacer ahora, creo que a partir de la siguiente clase, vamos a empezar ahora a mirar esos textos que César Vidal menciona, no escandalizándose cómo es posible que han quitado esos versículos. Muy bien, vamos a empezar a mirarlos uno por uno y vamos a ver qué podemos decir de esas variantes. ¿Ok? Y espero que eso les ayude a poder manejar con mucha más confiabilidad este tema. ¿Ok? Y al final, dale gracias a Dios que Él ha cuidado el texto bíblico de una forma increíble para que ahora, más que antes, aunque no es necesario, porque el Espíritu Santo ha trabajado muy bien sin los textos originales, pero para dar respuesta a los incrédulos que nos critican de que no podemos saber si esto es cierto lo que tenemos en la Biblia ahora. No, para contestar esos críticos, usamos la crítica textual para sustentar que lo que el Espíritu Santo ha hecho es totalmente razonable, porque el texto que tenemos ahora es muy cerca a los textos originales. ¿Ok? Esa es la conclusión final. Ok, hermanos, bastante material para que ustedes puedan escuchar. ¿Ok? Voy a estar enviándoles el PowerPoint y también el material en Word para que lo puedan leer y digerir con más tranquilidad y también investigar un poco más. Vamos a ver ahora, José Miguel, si me ayudas. No sé si hay preguntas, para empezar con preguntas que puedan haber hecho en el chat. Si no hay preguntas en el chat, vamos con preguntas, personas alzando la mano. Pastor, buenas noches. Buenas noches, José Miguel. Sí hay dos preguntas en el chat. ¿Ya? Del hermano Victoriano dice, al decir crítica textual, ¿equivale a decir análisis del texto en cuestión? Sí, la palabra crítica aquí no significa criticar, sino análisis detallado. ¿Ok? No se asusten de la palabra. Ya, crítica significa análisis detallado de un tema. ¿Ok? Es muy diferente a criticar. ¿Ok? Así, gracias, Pastor, por esa aclaración. ¿Otra pregunta? Mm, hay un comentario del hermano Dan Espinosa que dice, quizá el sinaítico, dice, es de mayor consideración. Ya, es un tema para que usted mismo pueda investigar, ¿ya? Lean la historia del descubrimiento y un análisis de las variantes en el texto sinaítico para ver qué grado de confiabilidad podemos tener, ¿ok? Ahora sí, preguntas con la mano alzada quizás. Si nos, bueno, nos ayuda José Miguel dándole el uso del micrófono, ¿no? Pero Ya, Jean-Pierre ha alzado la mano. Pastor, buenas noches. Buenas Buenas noches, hermanos, noches. con todos. Tengo una consulta. Mencionó al inicio de la clase que habían, en cuanto a los manuscritos antiguos de los textos masoréticos, em, lo que se había mantenido eran los consonantes, ¿no? Y lo que había esas variaciones textuales eran las vocales, ¿no? Entonces, mi pregunta va, ¿qué tanto impactaba en cuanto a la fidelidad de la traducción en cuanto a los puntos teológicos, ¿no? O sea, esas variaciones en cuanto a los vocales que ponían, ¿no? Y si podría dar un ejemplo, sería genial, ¿no? Gracias, profesor.
Ya, gracias. Una pregunta muy importante. Más adelante en otra clase vamos a conversar sobre eso cuando vemos las versiones en español, ¿ya? Pero un ejemplo. em, Hay un texto interesante, creo que es en Números, creo que es en Números, no, en Jueces, que se habla de un descendiente, el nieto de Moisés, y que ese nieto de Moisés fue culpable de idolatría. Ahora, en algunos manuscritos del texto masorético hay una anotación en el texto que indica que en el texto está escrito Manasés, no Moisés, Manasés, ¿ok? Pero la masora al costado dice, debe leerse Moisés, ¿ok? ¿Qué pasó ahí? Que alguien con reverencia a Moisés se escandalizó que el texto bíblico indicara que un nieto de Moisés fue como un apóstata y sentía que eso deshonraba el nombre de Moisés. Ujú. Y como las consonantes para Moisés, MSS, son similar igual a las consonantes para Manasés, algún copista pensó, no, este nieto de Moisés actuó como nieto de Manasés, el apóstata. Así que no cambió las consonantes, solo cambió la vocalización, ¿ya? Y está en la masora, ¿ok? Así que ahí hay un ejemplo, ¿ok? De cómo se puede cambiar la vocalización, y en este caso, para fines de proteger la dignidad de Moisés, ¿ok? Pero todo está escrito en la masora. Así que usando la masora, ya puedes saber el texto consonante era estas letras y el contexto indica que había que leer Moisés, ¿ok? Porque Manasés no fue el nieto de Moisés, ¿no? Entonces, ese hombre, el apóstata no podía ser nieto de Manasés porque Manasés vivió mucho después, ¿ok? Eh, Cosas así, ¿ya? Pero vamos a ver ejemplos más adelante. A ver, Carlos Fasanando. Pastor, buenas noches, hermanos. Buenas noches también. Buenas noches. Pastor, una consulta, no sé si es pertinente ahora o tal vez adelante. Espero estar en la clase, pero en cuanto al uso del aparato crítico, ¿usted considera que es necesario para un sermón, para un estudio bíblico, o no uso el aparato crítico y solamente me voy al texto en castellano y a las versiones en castellanos, para nuestro análisis, ¿no? Obviamente lo más recomendable siempre es usar la versión en castellano que los hermanos están leyendo, porque si no usas la versión en castellano es muy fácil confundir a los hermanos. En 99% de las prédicas nunca vas a preocuparte por la crítica textual, porque simplemente son asuntos tan detallados que ni tiene sentido mencionar en la prédica. ¿Ok? Em, de vez en cuando quizá hay un asunto que uno tiene que tomar en cuenta y ahí uno tiene que ser sabio en qué se dice del púlpito. ¿Ok? Porque es muy fácil confundir a los hermanos. Entonces, lo que debemos tratar de evitar es, es que Satanás nos use para sembrar desconfianza en la versión de la Biblia que están usando, ¿ya? Sabiendo cómo Satanás obra, tenemos que ser muy sabios en cómo lo expresamos. Pero también tenemos que ser honestos en algunos casos, ¿no? Entonces, yo trato de usar la crítica textual cuando es algo positivo, es decir, cuando me da una lectura más interesante, más doctrinal del texto, eh, digamos que la Reina Valera, ¿ya? Y tratar de evitar comentarios como, bueno, los textos originales, esta palabra no está y la gente empieza a desconfiar, ¿no? Entonces,
Mucho depende también de la audiencia. Si estás hablando de estudiante del seminario, obviamente vas a poder usar la crítica textual. Si estás predicando un domingo en tu iglesia, probablemente no. ¿Ok? Isaac Hernández tiene la mano alzada. Pastor, buenas noches, hermanos amados, que el Señor los bendiga mucho. Bueno, para hacer una pregunta, pastor, donde que dijo, ¿no? A raíz de sus estudios concluyeron que había 4 familias textuales. Uno, el texto benzatino, el occidental, el alejandrino, y el otro, el texto textual, que es el más confiable. ¿Por qué, pastor, era el más confiable el texto textual? Bueno, como expliqué ahí, de las 4 familias textuales, según Westcott y Hort, la neutral es la clase de manuscritos que tienen menos cambios del texto original, ¿no? Por ejemplo, si tienes en un evangelio, en Mateo, diga, una versión del texto que está en unos manuscritos, pero no en otros. Y te das cuenta que está en algunos, porque en el pasaje paralelo en Marcos están esas palabras. Y el copista añadido de Marcos, esas palabras en Mateo. Pero la ausencia de esas palabras en Mateo dan a entender que lo más probable es que Mateo no escribió esas palabras, bajo la premisa de que es poco probable que alguien quite algo del texto. Es mucho más probable que añada algo al texto. Entonces, una persona leyendo un relato de una parábola en Mateo y se da cuenta, uy, pero en Marcos, en esta parábola, hay esta palabra también, piensa, o alguien se equivocó en copiar, o para no crear una confusión, lo voy a añadir aquí en Mateo de Marcos. Entonces, lo que Westcott y Hort descubrieron es que hay ciertos manuscritos que son los más breves de todos, que da la impresión que son los más fidedignos, porque no han sido expuestos a eh, enmendaciones, cambios. Entonces, por eso dicen, esos textos deben ser los más confiables. Claro, es un asunto subjetivo y había que analizar cada variante y evaluarlo, pero ellos dedicaron mucho tiempo a ese trabajo y esa es la conclusión a la cual ellos llegaron. ¿Ok? Ya, pastor, gracias. Bien, Gracias. gracias. Hermano Oscar. Buenas noches, hermano, ¿cómo están? Pastor, me quedé pensando en el desarrollo de los textos, el desarrollo del texto ecléctico, y me quedé pensando en cuánto, en nuestro análisis, cuánto podría estar ellos, bueno, al desarrollar esa metodología, cuánto nos puede alejar de una verdad en una conclusión dentro del proceso de la traducción, ¿no? Bueno, entendamos bien lo que es un texto ecléctico. Recordemos lo que Erasmo hizo para producir el texto recibido. Él tenía más o menos 7 manuscritos en griego. Algunos manuscritos tenían los evangelios, otros manuscritos tenían las epístolas paulinas, solo un manuscrito tenía Apocalipsis. Así que Erasmo se dio cuenta que él no podía simplemente tomar uno de esos 7 manuscritos y tomarlo como el texto en griego. Era imposible. Así que lo que él decidió hacer fue comparar esos 7 manuscritos y elaborar una edición del Nuevo Testamento en griego propia de Erasmo, que él lo creó usando la información de los 7 manuscritos, pero no copiando uno de ellos en la totalidad y luego añadiendo una parte de un manuscrito, ¿no? Él pudo haber hecho, por ejemplo, había un solo manuscrito que tenía Apocalipsis. Digamos, había 3 manuscritos tenían los evangelios. Y
un solo manuscrito, Apocalipsis. Él puede haber dicho, bueno, voy a copiar los evangelios de un manuscrito y voy a copiar las epístolas de Pablo de otro manuscrito y voy a copiar Apocalipsis del único manuscrito que tiene Apocalipsis. Aún eso sería un texto ecléctico, porque no existía en su tiempo ningún texto que tenía todo el Nuevo Testamento. Así que lo que él hizo fue crear un octavo texto. Claro, un octavo texto que data del siglo XVI. Ese texto era ecléctico porque no era una copia de un texto que existía, sino fue un texto creado artificialmente de copiar de los 7 manuscritos, de tomar de los 7 manuscritos. Ahora, una vez que se crea su edición del Nuevo Testamento en griego, viene a ser el texto base para el texto recibido. Así de ahí en adelante, todos los textos recibidos usaron la versión de Erasmo. Cambiaron una que otra palabra, pero era básicamente el texto de Erasmo. Así se forma un solo texto. Pero más adelante se descubrieron miles de manuscritos antiguos en griego y lo que había que hacer ahora es juntar toda esa información para producir un Nuevo Testamento en griego. Pero ahora tienes miles de manuscritos. ¿Cuál vas a usar como texto base? Es imposible usar uno. Es lo que han pensado. Les comparto que de interés, hoy en día hay cierto sector de la crítica textual que está diciendo lo siguiente. Hemos trabajado tanto con textos eclécticos del Nuevo Testamento que es tiempo de tomar la decisión que se tomó del Antiguo Testamento, de solo usar un texto, el Códice de Leningrado, ese es el texto base, y solo ponemos variantes en la margen y quedamos con un solo texto de hebreo. Claro, es fácil hacer eso en hebreo porque hay tan pocas variantes de los consonantes. Para el griego es mucho más difícil porque hay más variantes. Pero algunos se están proponiendo eso. Algunos están proponiendo, mejor decidimos cuál de los manuscritos antiguos completos en griego tenemos y usemos eso como el texto base para que no sea un texto ecléctico. Y luego al pie de la página vamos haciendo lo que Nestle Aland hace en la crítica textual, pero tenemos un texto que existe como el texto base para el Nuevo Testamento en griego. Bueno, son asuntos que los expertos están conversando, ¿no? Hay pros y contras para cada uno, pero hasta el momento todavía se sigue usando un texto ecléctico porque hay tantos manuscritos y nadie se pone de acuerdo de cuál texto en griego usar como el texto base. Ese es el problema. ¿Ya? Gracias, pastor. Muy interesante. Ya, hermano. Muy bien. Pastor, una pregunta. Bueno, Sí, tal vez para acotar algo, ¿no? sí. En realidad, eh, mirando los estudios, nos damos cuenta que con respecto, por ejemplo, a los rollos descubiertos en el Mar Muerto, en realidad no hay un manuscrito nuevo en sí que pueda variar a los escritos, ¿no? Sino más bien manuscritos descubiertos que van a ser idénticos, ¿no? Porque el Señor ha tenido cuidado en ello. Y eso uno se puede dar cuenta. Porque tan solamente las variantes son poquísimas. Así que eso no nos debe preocupar en el buen sentido de la palabra, ¿no? No nos debe preocupar, bueno, podemos confiar en tal versión, en tal texto de la palabra, porque es muy ínfimo, muy pequeño. Gracias, sí, exactamente. ¿Ya? Y lo importante es enfatizar, el Espíritu Santo no ha estado limitado en generar conversión y edificación espiritual usando traducciones. Así que cualquier texto en hebreo o griego es mejor que una traducción, 1000 veces mejor que una traducción. Así que tenemos toda esa información a la mano para poder usar, para estudiar y predicar, y es una enorme bendición lo que Dios en su gracia nos ha dado. ¿Ok?
Hermano Hugo Salazar. Hermano, buenas noches. En primer lugar, muchas gracias, hermano, por la clase. De verdad, creo que el Señor le usa, hermano, para poder entender nosotros estas cosas de una manera tan sencilla que creo que nos ayuda mucho en nuestro estudio, ¿no? Bien, Ahora ya queda en nosotros la responsabilidad para seguir profundizando más en estos temas. Hermano, mi consulta es la siguiente, ¿no? Creo que tengo dos preguntas, no quiero adelantarme también a las clases, pero me hace pensar de que hay muchas traducciones. Bueno, hay algunas traducciones que provienen tanto de Westcott y Hort como también del Textus Receptus, ¿no? Entonces, no sé si nos puede hablar un poquito de cuál es nuestra responsabilidad como para hacer nuestros estudios, ¿no? Tal vez comparar versiones. Y otra cosa, la traducción latinoamericana de los católicos, ¿de dónde proviene? Eso es mi pregunta también, hermano. gracias. Bueno, efectivamente, más adelante vamos a tener una clase en la cual eh, vamos a tomar algunas de las versiones más conocidas y vamos a indagar de qué texto del Antiguo Testamento usaron en hebreo y qué texto del Nuevo Testamento en griego usaron. ¿Ok? Y eso va a ser motivo de análisis para poder evaluar esa versión y comparar las versiones. ¿Ok? Em, creo que la conclusión a la cual vamos a llegar, me adelanto a la conclusión, es que en realidad el texto que usan para traducir es lo de menos. Mucho más importante es la filosofía de traducción. Eso es mucho más importante, ¿ok? Porque eso sí afecta lo que estamos leyendo. Por ejemplo, vamos a encontrar que algunas versiones, en vez de hablar de somos salvos por la sangre de Cristo, que es la palabra en griego, traducen somos salvos por la muerte de Cristo. Ah, ¿por qué? Bueno, porque hay un sentido de que no se entiende la sangre o no les gusta el concepto de la sangre por razones teológicas. Entonces resulta que el problema con esa versión no es tanto la base textual, sino la filosofía de la traducción. Eso es mucho más preocupante que la base textual. ¿Ok? Y eso lo vamos a estudiar en otra clase más adelante. ¿Ok? Pero es importante eso. Todos nosotros, los que nos consideramos maestros de la palabra, tenemos que tener a la mano la información. ¿Ya? Dios habla hoy, se tradujo de qué texto del Antiguo Testamento, qué texto del Nuevo Testamento. ¿Ya? Nueva versión internacional, lo mismo. Nueva traducción viviente, lo mismo. Ya tenemos que tener esa información en la mano. ¿Ok? Para cuando estamos conversando con alguien o haciendo un estudio, esa información está a la mano. Pero también tenemos que indagar la filosofía de traducción. ¿Ok? Y sopesar ambas cosas cuando vamos a recomendar X versión para lectura o para estudio o lo que sea. ¿Ok? Eso lo vamos a estudiar más adelante. Gracias, Hugo. Mano Oscar, no sé si tiene la mano alzada para otra pregunta. Sí, sí, escuchando al hermano que me antecedió, pensaba y me vino una duda, pastor, y en cuanto a las diferentes formas y metodologías que se han usado en la traducción, en los diferentes textos, eh, ha afectado mucho a lo que hoy conocemos como las figuras literarias que conocemos actualmente, o es parte de cada autor el colocar las figuras literarias que hoy conocemos. Bueno, yo diría que mayormente no es tanto de alterar las figuras literarias, aunque hay un poco de eso a veces, ¿no? Porque algunas figuras literarias no son tan fáciles de entender, pero mucho más común es el cambio en la traducción de modismos. Ahora, un modismo es una expresión coloquial en un idioma que no se deja entender en otro idioma, ¿ya? Por ejemplo, en inglés, en Inglaterra, si quieres hablar de está lloviendo mucho, el modismo, la frase en inglés es está lloviendo perros y gatos. ¿Ya? No sé por qué, pero eso es lo que dice Inglaterra
cuando quiere decir está lloviendo mucho. En español, el modismo es está lloviendo a chorros. Ahora, el inglés no entiende el español y el español no entiende el inglés. Entonces, si vas a traducir un texto y quieres traducirlo literalmente al español y traduces, dijo que estaba lloviendo perros y gatos, el español va a tener muchos problemas en interpretar eso, entender eso. Así que hay una filosofía de traducción que trata de traducir todo literalmente. Y por eso tenemos algunas frases, hijos de Belial, por ejemplo, ¿ya? Porque el hebreo dice hijos de Belial, pero ninguno hoy en día entiende lo que es hijo de Belial. Entonces, versiones más modernas, entendiendo eso, deciden traducir algo como unos sinvergüenzas, ¿ya? Que se entiende mejor en español. ¿Okay? Hay mucho más de eso que alterar la figura literaria, ¿ya? Por ejemplo, una figura literaria, delante del trono había como un mar de cristal. Bueno, es una figura literaria. Y por lo general se traduce así, un mar de cristal, porque es una figura poética que se puede entender en otro idioma. ¿Okay? Pero modismos es mucho más complicado, ¿ya? Y eso hay variaciones en las traducciones ahí. Gracias, pastor. ¿Okay? Hermano, una última pregunta. Sí, Estaba viendo aquí en Judas, ¿no? Cuando toca el caso de Enoc, ¿ya? dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo, de aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Ujú. O sea, eso no está en Génesis, ¿no? ¿Ya? Pero me pongo a pensar, hermano, tuvieron que, no sé si los apóstoles en ese momento estuvieron usando tal vez algunas otros libros de ese tiempo y por qué es que los agregaron o tal vez lo encontraron en la Septuaginta y también los agregaron ahí. Esa es una duda que tengo también. No sé qué piensa de ello, hermano. Ya, eso ha generado mucha polémica, ¿no es cierto? Porque algo así se encuentra en el libro de Enoch, que es un libro de la pseudopígrafa. Pero creo para mí la mejor explicación es que representa parte de la tradición oral genuina que se vino pasando oralmente y que el Espíritu Santo le guió a Judas a usarlo. Creo que si miramos el sermón de Esteban en Hechos 7, encontramos algunos detalles ahí que tampoco están en el libro de Éxodo del Antiguo Testamento, pero que es parte de la tradición oral que iba en paralelo con la tradición literaria. ¿Ok? Así que ya, no hay que pensar que el Antiguo Testamento es la totalidad de lo que Dios reveló, ¿no? Porque los mismos profetas, Jonás, por ejemplo, Jonás, el libro es solo una fracción de su vida. Obviamente Jonás profetizó, dijo muchas otras cosas de parte de Dios, pero que no están en el canon bíblico. Pero bien podía ser que en las tradiciones orales hay una tradición de una profecía de Jonás que no está en el Antiguo Testamento, pero que es cierta, ¿no? Yo no sé, ¿no? Pero debe haber mucho de eso. Entonces, el libro de Judas creo que, al igual que Esteban, Hechos 7, toma algo de esa fuente de la tradición oral y la incluye en el texto del Nuevo Testamento. ¿Okay? Muy bien, bueno, muchas gracias hermanos. Creo que hasta ahí llegamos. Han tenido mucha paciencia porque ya van casi 2 horas, así que fue una tremenda clase, largometraje. Ya vamos a acabar con la grabación ahora. Entonces,